Hoy es un día especial porque se mezclan la música, los recuerdos, vamos a viajar un poquito a otro país y vamos a presentarle gente maravillosa que hoy tenemos de invitado en este planeta de sueños. Tenemos a la presidenta de la Sociedad Italiana, una trabajadora, una docente, pero de esas, no de esas que se pasan hablando de las carpetas y los chicos y esos recuerdos, no, esta es una docente especial porque nos está enseñando permanentemente, nos está ilustrando, nos está invitando a eventos. Se trata de la señora Cristina Grassetti, de Fabricius. Siempre llevamos los apellidos, ¿no? Prendidos en el alma. Y también, alguien que de música nos sublima constantemente y nos invita a seguir ese camino lleno de flores, de pájaros, de naturaleza, o por ahí llorando alguna lágrima por alguien que se fue, o la canción de cuna por alguien que llegó. Nuestro amigo y admirado Néstor Minata, director del coro municipal, que ya lo hemos tenido acá y ustedes lo conocen. Lo hemos tenido acá presente en el estudio, no, pero lo hemos tenido a través de la pantalla por una nota que ya le hicimos, así que justamente en la Sociedad Italiana. Así que es un placer recibirlo. Cristina. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por invitarnos vos a nosotros a esta maravillosa noche que vamos a pasar y a escuchar y a mostrar. Gracias por la maravillosa presencia tuya, también por la música. Muchas siempre. Gracias, Silvia. La verdad que es un gusto y además es como vos decís, en el contexto que se dio para las actividades de este año, justamente la Sociedad Italiana es la que nos recibió. Y ha sido un año maravilloso de lo musical y la Sociedad Italiana la tomamos como una casa propia. Así que este contexto, digamos, de hablar de Italia, del mundo italiano, de la tradición italiana, bueno, nosotros nos insertamos ahí adentro también gracias a la generosidad de ustedes que nos recibieron. ¿Cuánto trabajo, Cristina? ¿Cómo haces para distintas actividades que se ofrecen ahí en este centro cultural, digamos, de alguna manera, porque se ha transformado en eso, ¿no es cierto? Claro. Te aclaro que estoy de vicepresidente en este periodo de... Bueno, yo te hago presidenta siempre por tu actividad constante. He estado y continuamente estoy. El presidente Juan Manuel Fabricius, en este periodo de la comisión. Juan es el presidente, qué bueno. Y yo he estado en varios lugares de la comisión, pero lo que más estuve fue desde el primer comienzo, porque fui una de las 5 descendientes de italianos que decidimos un día recuperar la sociedad italiana. ¿Por qué digo recuperar? Porque había pasado casi 10 años que estaba céfala. Había tenido buenas comisiones en otros años, en otras temporadas, pero la gente se fue yendo de Villaguay, otros por razones de familia, por razones de trabajo, fueron dejando de asistir, no había más reuniones. El caso que la sociedad italiana estaba completamente abandonada. Y nos encontramos 5 descendientes de italianos y dijimos, ¿cómo podemos levantar esta institución, este edificio tan abandonado como estaba? Y bueno, empezamos un trabajito de hormiga, eso fue en el año 2000-2001 que comenzamos. Y formalmente tuvimos grupos de trabajo. Primero no nos escuchaba nadie. Empezamos a recuperar, a visitar los socios que había sido en las otras comisiones, en otros años, no se escuchaban a media, como que la palabra sociedad italiana no estaba más, no existía más en Villaguay. Y bueno, nosotros dijimos, no, esto tenemos que seguir, y formamos
comisiones de trabajo, todos a trabajar. Éramos como 20, 30 al principio y bueno, nos conectamos con Marta Gervasoni de Mutualismo de Paraná. Ella vino 2 días a explicarnos todo cómo se recupera una institución de esa índole, como es de socorros mutuos. Y un 27 de septiembre de 2003 quedó formalizada la comisión de la Sociedad Italiana. Tuvimos que solucionar el problema principal fue la documentación, especialmente la parte contable, porque claro, vos sabés que casi 10 años que estuvo Acéfala, incluso nos dijeron después, que si el consulado de Rosario, donde pertenece la Sociedad Italiana de Villaguay, se entera que una institución está completamente abandonada, pueden venir a tomarla, se la entregan a cualquiera de institución de acá de Villaguay o a particulares, o simplemente la pueden poner una dinamita y hacerla desaparecer. Pueden pasar cualquier cosa. Así que la tomamos como de pinza, la tomamos a la Sociedad Italiana, la rescatamos de ahí. Y bueno, y ahí no teníamos un peso. Tal es así que los que estábamos en esto era el tiempo de los federales, claro, que nos costó un montón, hasta incluso para la parte contable tuvimos que poner dinero, porque íbamos formando socios, rescatando socios de los que estaban antes y nuevos. No importaba, dice, pero yo no tengo sangre italiana, no importa. Íbamos asociando a quien quería participar y le decíamos, participar y colaborar, porque no sabíamos nada de cómo continuar. Y bueno, así que estoy en eso, y de aquellos 5 que empezamos con la idea de recuperarla, hoy quedan la comisión Ítalo Morandi y yo. Somos los únicos de los 5 los que empezamos en esa oportunidad. Y bueno, rescatamos el archivo, que lo encontramos completamente en el piso, húmedo, comido por las ratas, un desastre. Y bueno, fuimos formando nos ayudó Daniel Bisone. Qué bueno que lo pudieron recuperar y que todavía servía, ¿no? Porque debe haber estado todo húmedo. Se perdió muchas cosas, porque vimos que cuando Daniel Bisone, que es archivista, nos ayudó a formar el archivo, y nos dábamos cuenta que faltaban documentación. Y yo me doy cuenta con las cartas en italiano que de donde me he nutrido para buscar la historia, con la planilla de socios, vemos que hay muchas fechas que no están. Y en intermedio debe de haber faltado mucha documentación. Pero bueno, y viendo ese archivo, mirando lo que había, digo, ¿cómo que no encontraba nada de cómo llegaron los italianos a Villaguay? En las bibliotecas no había nada, busqué en las bibliotecas, en las 2 bibliotecas no había nada. La que me ayudó, porque yo le comenté lo que quería hacer, fue Manuela Chiesa, nuestra querida Manuela Chiesa, que no se nos fue tan temprano. Ella me dio como el empujoncito, pero ella me dio lo que ella tenía, pero como Manuela se dedicaba más a la historia de Entre Ríos, claro, de los caudillos, claro, y del Villaguay, mucho no me pudo dar de cómo llegaron, las familias que llegaban, cómo llegaban, qué familias formaban, dónde se ubicaban. Ella se dedicaba a la historia misma de Villaguay. Claro. Y bueno, un día dije, de algún lado tengo que buscar. Y le consulto a Juan Manuel y le digo, mira, tengo una idea.
no funcionaban todavía, no existían todavía los celulares, existía el grabador. Fui y me compré un grabador y fui a visitar las familias descendientes de italianos, que me cuentan la historia de su abuelo, de sus bisabuelos, y se lo comenté a Manuela de lo que pensaba hacer. Y me dijo, muy buena idea, nunca me voy a olvidar, y creo que ella me dio el empujoncito para hacer ese trabajo. Entonces primero iba, los visitaba, les decía que cuando podía visitarlos. Vos no sabés, Silvia, cómo me recibieron los descendientes donde yo iba. Yo primeramente le dejaba un pequeño cuestionario, pero le decía, lo que ustedes quieran agregar, lo agregan. O sea que le daba unos días para que ellos preparen sus cosas, aunque sea mentalmente, porque la verdad que la historia de los italianos en Villaguay estaba olvidada en Villaguay, o a lo mejor nadie se dedicó a estas cosas que me estoy dedicando yo. Y me recibían con tanta alegría, y me contaban. Entonces yo grababa, iba a mi casa, escuchaba, iba escribiendo y después lo pasaba a la computadora. Y después tuve la amabilidad de Juan Manuel que me lo vaya corrigiendo, porque no podemos hacer un escrito con la posibilidad de que algún día surja un libro. Tenés que, no corregirlo, sino documentarlo, o si no, corregir la sintaxis, todo exactamente, lo que va primero, lo que va después, porque con la euforia de más de uno que me contaba, me iba contando una cosa y después volvía. Entonces, al corregirlo, como digo yo, hay que llevarlo al coordinarlo la historia, de dónde salieron, a qué se dedicaban en Italia, después el viaje en el barco, todo así hasta que llegaron a Villaguay. Y ahí empecé a conocer la historia de los italianos que iban llegando, cómo fueron llegando, y fui conociendo la historia de los italianos con la historia de la sociedad italiana. Entonces, es como hoy te puedo contar la historia de la sociedad italiana ensamblada con la llegada de los italianos. Inmigrantes, claro, qué lindo. Es un honor, porque la colectividad italiana fue la primera que llegó a Villaguay. Claro. Los italianos fueron la primera colectividad que llegó y tuvieron la primera institución, que fue un 12 de abril de 1878, y fueron los que primero tuvieron la casa, vamos a decir, el edificio, que cuando edificaron su casa, le decían la casa de los italianos. Hoy le decimos la sociedad italiana. Claro. Pero antes le decían la casa de los italianos. Y bueno, y después del año 1870 fueron llegando los italianos a Villaguay. Y ahí se continúa con... Pero ellos con qué, aparte, ¿no es cierto?, del sentimiento, pero con qué, digamos, interés histórico para ellos fundan esa casa, ¿qué encuentran ahí, cómo la utilizan, qué es lo que les brinda, para qué la hacen? Porque ellos, cuando vienen de la Italia, vinieron con hambre, venían disparando de la guerra, y ellos venían a buscar un futuro, claro, formar una familia, o sea, vivir, porque ellos tenían miedo de morir en Italia. ¿Y cuántos habrán quedado en el camino? Claro. ¿No? ¿Cuántos habrán quedado en el camino? Sí. Y ellos llegan, vamos a decir, a Villaguay, venían de a uno. Algunos venían con familia, otros en forma individual,
Y claro, imagínate, ellos extrañaban su idioma, sus costumbres, se los llamó gringos brutos, porque no le entendían no entendían el castellano, Claro. a ellos les costaba. Entonces ellos iban enterando que iban llegando italianos y se conectaban enseguida. Y así fueron formándose, se fueron conociendo y se reunían en casas de familias, por lo general los fines de semana. Esas reuniones empezaban a la mañana y terminaban a la noche. Era una reunión donde reían, donde lloraban, donde recordaban sus seres queridos que habían quedado en Italia, acordaban sus costumbres. Las mujeres se dedicaban a las comidas, a la comida. Y los hombres también, bueno, conversaban, y no faltaba un instrumento musical. Como buen italiano, terminaban el día cantando y alegres, y así recordaban su Italia. Tarantela famosa de los italianos. Tarantelas y otras canciones. Claro. Y bueno, y se iban reuniendo, y cuando terminaba la reunión, ya organizaban qué casa le tocaba al fin de semana siguiente. Pues, Eran muy organizados. Y ellos se habían enterado que en otras localidades habían formado una institución, se habían agrupado y habían formado una institución. Entonces ellos dijeron, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y un 12 de abril de 1878 forman la primera comisión, que el presidente fue don Stefano Castagnino, hijo del Castagnino que trajo el Colón, el globo terráqueo, que lo puso en la esquina de su casa, en la ochava de su casa, en San Martín y 9 de julio, un hijo de él. Fue el primer presidente de la sociedad italiana. A los 4 años, dice, tenemos que tener una casa propia, porque se reunían en casa de familia para las reuniones, tenemos que tener una casa para reunirnos. Y primero van a la municipalidad, el intendente que está en ese momento le ofrece la manzana que está la Escuela Mitre, que iba a ser una plaza, que ya se había puesto la placa para hacer la plaza 1 de Mayo, se iba a llamar esa plaza. Le ofrece, porque la plaza no se hizo, por distintos problemas que no sabemos, le ofrece esa manzana. A ellos les pareció mucho, porque ellos recién se iniciaban. Decía, poquito que se habían iniciado en la institución y habían tenido su lista de socios, que el abuelo o el bisabuelo tuyo, Antonio Minata, está en el libro de los primeros socios, está tu bisabuelo. Qué bueno, Y qué lindo recuerdo también. Y si no me olvido, porque lo vi hoy, porque claro, tanto no puedo tener. Claro. Y entonces creo que fue en el año 1881. Sí, puede ser, porque ellos... Que se asoció. Creo que mi bisabuelo falleció, mi abuelo falleció en él en el 1889. 1869. Está la fecha, ¿eh? Tu bisabuelo. Bisabuelo. Y claro. mi abuelo... Sí, creo que dice 1887 o 1800. Ahí también en 1900. Son del principio, finales de siglo, principio del claro. siglo. Bueno, y entonces no le parecía mucho, no tenían el dinero para comprar toda esa manzana. En eso, Polonio Velázquez, que era propietario de todo alrededor de la plaza, le ofrece el terreno en la vereda. Polonio era hermano de Crispín Velázquez. Hijo de Crispín Velázquez. Hijo que su casita, hermano. No me acuerdo porque conocí
una abuela de mi cuñada que ella los conoce, Velázquez también, Claro. Que la casita conocía, la casa de Polonio Velázquez, de un rancho de Dos Aguas, estaba donde es, bueno, fue el Hotel Torino y ahora está de Luca, no sé, en esa esquina. Claro. Y le ofrece el terreno, mitad del terreno de la cuadra norte, frente a la plaza. Entonces faltaba un poquito de dinero para completar la compra y ellos hacen ponen los socios y de la comisión pusieron unos pesitos y compraron el terreno. Claro. Estaba completamente vacía vamos a decir, la cuadra es. Así que no tenemos fotografías, no sé si existía todavía la fotografía. Perdón que meta la cuchara, pero ¿no hay una disputa con la iglesia también en aquel momento, que ellos eran masones y por eso la iglesia Santa Rosa termina en la esquina en vez de estar a mitad de cuadra? ¿Eso no aparece ahí? Eso a lo mejor es un problemita con la iglesia que estaba donde está la municipalidad. Cuando se quema la iglesia, que se quemó, el terreno de que está la iglesia estaba vacío. Tengo entendido, posiblemente Raúl Jalú sepa mejor que yo. Claro. Sí. Y entonces, el terreno vacío, no sé si era de la provincia, y hacen, no sé, un convenio o algo así, no me sé explicar en esos términos, claro. Le dicen que la municipalidad, vamos a decir, que la iglesia pase a ese terreno baldío y ese terreno se edifique en la municipalidad. Creo que ahí hay algo, sí. De edificación. Porque lo que llama la atención, pero yo porque lo había sentido, pero no me acuerdo en qué contexto, digamos, de la historia de Villaguay, que por qué la iglesia está en una esquina en vez de estar en un centro. Sí, porque casi todos siempre están en el centro. Sí. Si hubo y acá algún otro problemita, no sé. Hay una historia acá nuestra de Villaguay que la verdad que sí, la gente estudiosa debe saber. A lo mejor Bueno, y entonces parece ser que Villaguay pintaba para ser una ciudad importante hasta que aparecieron los ganaderos, ¿no? En esa época. Bueno, ganaderos, no granaderos. Y entonces le deciden hacer la casa propia. Y ahí está lo que voy a comentar a continuación. Viste que estamos ya camino al bicentenario. Los italianos, por ser uno de las primeras colectividades que llegaron a Villaguay, creo que los italianos tienen muchísimo que ver en este progreso que tiene Villaguay, o que tuvo en ese momento, porque cuando fueron llegando los italianos, acá era un poblado, apenas una villa, estoy hablando del año 1870 en adelante, y eran todas casitas de adobe, con techo de paja, si había alguna de ladrillo era muy precaria. Y cuando llegaron los italianos, unos se dedicaron a la agricultura, a sembrar y cosechar, otros al comercio, pero vino muchísimos constructores, porque sabían de la construcción. Claro. Que fue por eso que Sarmiento invita al gobierno de Italia, porque él había hecho muchos viajes a Europa, y acá en la Argentina se necesitaba mano de obra en el campo y mano de obra en construcciones, porque hacían todas las localidades. Claro. Y yo he escuchado también y he averiguado que las construcciones en Buenos Aires, la Casa Rosada y todo lo máximo que hay, todo hecho por italianos, todo hecho por italianos. Y bueno, y a Villaguay también llegaron muchos constructores italianos.
Y todos los edificios que hay en Villaguay, alrededor de la plaza, después seguimos con Estación Ferrocarril, Escuela Mitre, el museo, que era la casa de Griseldo Montenegro, pero lo hizo un italiano, casa de familia, los escribanos que está en Urquiza y Paso, donde ves rosetas como edificación con eso que yo no lo sé nombrar porque no soy arquitecta, y ese estilo italianizante. Y ahí empezaron los constructores italianos a edificar estos hermosos edificios que hoy tenemos y casas de familia. Y yo digo siempre, Villaguay lo levantaron en construcciones los italianos. Y a ellos le debemos todo lo hermoso que tenemos por eso en digo que Villaguay. pintaba para ser una hermosa ciudad. Después, no sé, se dedicaron más al campo que a la ciudad, pero ya no los italianos, sino otra Porque gente después que llegaron venía los belgas, claro, directamente los belgas. otra comunidad la comunidad belga claro, es agrícola, claro, es agrícola, agrícola, claro, sí. claro. Sí. Y así tenemos el Banco Nación, la iglesia, la municipalidad, la policía, tribunales, Sociedad Española. Primero hicieron el teatro español, claro. Y después hicieron claro. la Sociedad Española. No, eso no, es el Teatro Español es donde está Roland Rock. Bueno, que ahora. también hubo Que una tiene importancia. Es una pena inmensa que hubo un tiempo que creo que estaba Adrián Fuerte de intendente, que se quiso recuperar eso que fue historia, Claro. el teatro español. Sí. Venían compañías pero famosas, y ahí estaba de acomodador nuestro querido Osvaldo Terranova. Ahí fue acomodador, empezó siendo chiquilín de 12, 14 años, siendo acomodador de teatro español. Qué lástima, ¿no? Pero el Y hasta edificio hace- conserva, porque ahora está el boliche ahí. Nosotros fuimos a cantar con teloneros ahí y la estructura del escenario de madera sostiene toda la estructura de arriba, y abajo están el lugar para los artistas para esperar. Eso está intacto, está tal cual como aquí. No, eso está perfecto, eso está perfecto. Tienen una estructura que realmente es un lugar para visitarlo y conocerlo de día. Hasta hace Qué poco lindo. estaban hasta las cortinas, Exacto, el sí. telón, como se dice. Claro, Pero era eso, de un eso se paño. conserva, Claro, eso qué bárbaro. está. Lo que pasa es que, bueno, tiene otra función, pero digamos, Sí. está de aquel entonces hasta ahora. Sí. Cruz Social y Juan Morichetti y Giuseppe Botteri construyeron el edificio de la Sociedad Italiana. Morichetti construyó el salón, el hall y las dos piezas de laterales. Hasta ahí llegaba la Sociedad Italiana. Y Botteri se encargó de las columnas, lo mismo hizo las columnas de la iglesia, Claro. son hechas por Botteri. Después, a los 4 años más o menos, edificaron, construyeron las rejas. Por lo tanto, un buen tiempo, 4 o 5 años, era calle de tierra, alrededor de la plaza era calle de tierra, y no había veredas, y cuando llegaban los socios a la Sociedad Italiana, llegaban en carro, a caballo, los de afuera, y están todavía las argollas en las dos columnas principales, las dos del centro, y no las quisimos dejar porque son chiquitas. Ahí se ataban los caballos, claro. Y ahí se ataba el caballo. Claro. Hasta que hicieron las rejas. Y ellos, los de la comisión, le pidieron a los arquitectos que sea la casa más linda del pueblo. En ese momento fue la casa más linda, y estamos
en el 2021, el 22, y sigue siendo Obvio. la casa más linda. Claro. Claro, qué lindo. Porque con el espectáculo que brindaron Claro. ellos la otra noche, el sábado, yo me acordaba, Claro, eso, de claro. los que construyeron esto, Sí. los viejitos que, yo digo los viejitos siempre, cuando me refiero a los italianos Claro. que hicieron todo eso, yo digo, si vieran los viejitos, lo iluminada que Claro, estaba, claro. estaba iluminada, pero una belleza, Claro. una belleza. Por eso quería que estuviera Néstor para que nos contara un poco su experiencia a través, o sea, alguna historia tendrás a través de tus abuelos, ¿no? Pero ya viviendo el presente, porque lo ha repasado muy bien Cristina, nos Sí. ha hecho viajar desde aquel barco que llegó, ¿no es cierto?, Sí. a Rosario habrá llegado, ¿no? No, la mayoría de las historias que que me están contando, Ajá. tengo como 20 historias contadas por descendientes de acá de Villaguay, que de a Claro. poquito. Mi idea Pero ¿cómo es llegaron a algún día Villaguay hacer ellos? un libro, Claro. Claro, pero algún día lo voy a lograr. claro. Pero de las historias que me van contando, casi todos llegaron primero a Buenos A Aires. Buenos Aires, sí. Algunos los esperaban familiares que ya habían venido antes. Acá hay familias, Don Secachi, que fue la segunda historia que salió publicada en el diario. Ellos cuando venían en el barco, venían a la deriva, no los esperaba nadie. Pero en el barco se conocen con Carlos Tófalo, el bisabuelo del doctor Álvarez, que la mamá es Tófalo. No, y el doctor Tófalo. Y el doctor famoso. Tófalo, Claro, que claro, también claro. tenía el mismo Claro. nombre, Carlos Tófalo. Uno de los médicos más importantes que ha tenido Villaguay, más humano también. Sí, sí. Sí, Y que él, debería de tener algún, por ahí hay bueno, una se calle que se conocen llama con- Tófalo, Sí, que sí, la acá rinde. está. Se conocen con Pero Carlos nada Tófalo, más. que ya él salió de Italia sabiendo que desembarcaban en Buenos Aires, pero sabía que venían a Villaguay. ¿Qué hace Don Secachi? Dijo, dice, yo no sé, dice, dónde voy a ir, dice, qué trabajo voy a conseguir. Entonces, Tófalo lo invita a venir a Villaguay y así vino. Claro. Secachi llegó a Villaguay por Carlos Tófalo. Pero casi todos me cuentan que desembarcaron en Buenos En Aires. Buenos Aires. Algunos quedaban en el hotel de inmigrantes Claro. hasta que conseguían un trabajo y que era completamente gratis. Y mis abuelos, por ejemplo, llegaron, mis abuelos paternos me contaron, o mis padres me contaron, que él cuando llegó, don Cayetano Grassetti, hacía pizarras con el nombre del inmigrante que llegaba, nombre y apellido, y con al campo, el dueño de campo que tenía que ir. Porque como no había mano de obra para que trabaje en el campo en la Claro. provincia de Buenos Aires, que la mayor cantidad de inmigrantes italianos los absorbió Buenos Aires, porque para eso lo trajo Sarmiento, para ubicarlo en las estancias de Buenos Aires. Siempre fue centralista Buenos Aires, ¿viste? Claro. Claro, Siempre fue sí. centralista. Y bueno, pero no está Y mal después en se ese fueron, caso. claro, en este caso fue. Claro. Pero, y bueno, y mi abuelo paterno llega a Buenos Aires, ya sabía el campo donde tenía que ir, algunos los buscaban los patrones, otros los llevaban como es el hotel de inmigrantes, había personal que los llevaban a destino. A los pocos años llega mi abuelo materno, que se conocían en Italia. Ellos en la región de Le Marche, en Ancona, Macerata, ahí se conocieron. Y llegan mis abuelos, recién casados, y también lo destinan a Ramallo, provincia de Buenos Aires. Cuando llegan a destino, se encuentran
que con su copoblano, con su paisano, como le decían, ¿no? Qué emoción, que lo abrazo. separaba un alambrado. De un lado estaban con un dueño y ellos que habían llegado estaban con otro dueño. Pero se encontraron después de la Italia, se encontraron en la Argentina y ahí fue donde los Gracetti y los Masi, mi mamá y mi papá nacieron en Ramallo, pero se hicieron de novio acá en Entre Ríos. Claro. Ahí se fusionan las dos familias, pero mirá por la historia de ellos, es una historia ¿Cómo será maravillosa. la historia de los judíos? Uno se pone a escucharlo. Una vez visité al museo que dirige hace tanto tiempo Osvaldo Quiroga, y era una historia que realmente parecían de películas, ¿no? De cómo llegaron también a Entre Ríos los judíos, los belgas, los alemanes, cómo Entre Ríos también fue absorbido por ellos de alguna manera y felizmente, ¿no? Porque a lo mejor como ellos hicieron tanto por estas tierras. La historia sobre todo de la mujer que venía sola era muy dura. El caso de mi abuelo paterno, bueno, él viene de Italia. Pero en el caso de mis abuelos maternos, mi abuela era húngara y mi abuelo austríaco. Y ellos vienen, se conocen en un barco, se conocen en el barco que venían, y también mi mamá y mis tías siempre contaban que, claro, estas muchachas jóvenes de corta edad, alemanas, o sea, no alemanas, pero húngaras, digo, jóvenes, lindas, en Buenos Aires, las utilizaban para la prostitución. Gringas que no sabían hablar, ¿de qué vas a vivir, nena? Entonces, ya te estoy hablando del 1900 cortito. Entonces ellas lograban unirse entre los parientes y los que llegaban como para salir de ese lugar y empezar a venirse al interior para salvarse de ese destino que tenían. Es horrible, lo que estoy contando es horrible, pero es horrible porque es absolutamente real, porque no existe la bondad en este mundo, digamos, por sí, digamos, se aprovechan de la gente ya en aquel entonces hasta ahora, digamos, de la vulnerabilidad de la situación de un extranjero que no sabe hablar. Como mínimo le decían bruto, como mínimo, pero toda la otra parte de explotación, de no saber hablar el idioma, de limitarse porque no conoces a nadie, es horrible, digamos, una situación de que nuestros inmigrantes en ese sentido tienen el crédito y el aplauso, y que nosotros tendríamos que revalorizar todas esas historias de cómo ellos fueron superando esas situaciones tan complicadas, porque uno se emociona al escuchar las historias como fueron sucediendo, pero que tuvieron medianamente un final feliz, pero y toda la otra parte de esas historias oscuras que no tuvieron un final feliz, que fueron de gente extremadamente olvidada, explotada, en tierra extraña, que eso se perdió, y bueno, forma parte de la trama oscura de la gente que tuvo que huir de la guerra, que sigue ocurriendo hoy en día. Tampoco es algo, digamos, que ha dejado de suceder, porque Europa, con toda la historia que tiene con los migrantes africanos, está pasando en este momento. Ellos, me acuerdo, el Papa fue hace un par de años en una zona del sur de Italia, casualmente, donde viven los migrantes, y viven en casitas de cartón, es una cosa terrible, porque son NN, o sea, yo cuando estudié Derecho, las cuestiones del derecho internacional, esas poblaciones que son cientos de miles de personas, hoy día son un NN. Entonces, el papá es NN porque es migrante y no tiene documentación. La mamá NN porque es migrante y no tiene documentación. Los hijos NN porque no pueden estar inscritos en ningún registro porque no son ciudadanos. Entonces es una situación horrible ahora en el siglo XXI, pero en el siglo XX y en el siglo XIX también sucedió, digamos,
es una cuestión que uno tiene que revalorizar, la historia, el dolor. Pero, ¿viste y el desarraigo, claro, el desarraigo. Ellos sí. acá lograron mediante la sociedad italiana unificar la gente que por lo menos hablaba el mismo idioma. Y así las otras comunidades también se deben haber reunido. Pero todo aquel que le tocaba pelearla solo o sola, yo te digo, me parece que es una cuestión extremadamente triste, digamos. Sí, sí, y lo peor que vos decís, bueno, ya pasó, pero está pasando. No. Yo veía migrantes venezolanos que Estados Unidos los había expulsado, ahora dijo un juez, no se puede expulsar, y están ahí, ¿Pero dónde están? en las condiciones que están viviendo, y es acá nomás. No, acá. ¿Viste? Y la imagen Entonces, del nenito turco que fallece, que recorrió el mundo entero hace También. 3, 4 años atrás, que uno lo miraba a ese bebé, la colita para arriba, como un bebé que está durmiendo en una cuna y estaba muerto en la orilla del mar, un migrante que buscando otros destinos y no llegó, pero horrible, y es nuestro siglo. O sea que esta historia es una historia que se va repitiendo, digamos, y que gracias a Dios nosotros estamos para contarla, pero el mundo va girando alrededor de una cosa tan triste que expulsa, y por ahí hay países que pueden recibir, pero hay otros países que no están en condiciones. Esa gente que pudo venir en barco en aquel entonces, en este momento se suben a barcazas que se caen, se hunden, en el Mediterráneo se los traga. No, es muy... La historia de los inmigrantes, del migrante me parece más duro, claro. Del inmigrante es como que había logrado un cierto posicionamiento. Uno encuentra los documentos de ellos cuando llegaron, qué sé yo, las cartas en casa están tenemos la documentación de mi abuela cuando bajó del barco, que le dieron las características, una especie como que fuera de DNI, pero sin DNI, solamente el nombre, claro, y las características generales de ella. Así sí le ponían. Le ponían Sí. que cuánto Cabello, medía, qué cabello tenía, el cabello, color la de piel. ojo, la piel, Sí, y todo, sí. hasta ahí llegamos. Porque la verdad que, bueno, Cristina nos ha hecho recordar todas estas historias. Por acá tenemos familias. Vos sabés que tengo todos los martes me acuerdo de mandarle un saludo a la familia Lorenzato, porque son fieles a nuestros programas, entonces una familia que quiero muchísimo. Y la familia también de Aristóbal García, Don Macho García le dicen así, creo que de la zona de Lucas Norte, no me acuerdo bien, pero bueno, muchísimas gracias por los conceptos para este programa, para nosotros. Le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por mirar siempre este programa, que nos mandó saludos con Lucía y Sabrina, así que bueno, le retribuimos los saludos acá con Federico y nuestro editor, nuestra alma mater, mi pater, del programa, porque nos pone contento cuando nos dicen que nos miran, cuando estamos en algún consultorio y dicen nosotros somos de Clara, nosotros somos de Domínguez, de Paso de la Laguna, de Crucecita Octava, etcétera, y nos dicen que nos miran, así que bueno, que Dios los bendiga y seguramente por ahí habrá algún emigrante también italiano que en este caso y en esta noche nos ocupan ellos este espacio, ¿no es cierto? Y bueno, hablaba de la familia Lorenzato y acá tenemos justamente que trajo Cristina una familia Lorenzato. Yo no sé si tendrá algo que ver con Inés y su esposo, pero quise mostrarla porque como los tenemos de... Esa fotografía me la proporcionó Liliana Lorenzato, docente jubilada. Liliana Lorenzato era docente. Claro, es la hija de estos queridos amigos que yo estoy nombrando. Así que bueno, mire qué lindo, qué sorpresa, ¿no? Bueno, tenemos más familia acá.
Nicolás Ricci, Clementina Ventabori, dice, porque todos tienen algún cartelito, ¿no? Y acá tenemos de Beltrame, Beltrame. de Pedro Beltrame. Acá dice, don Pedro dice. Sí, don de Pedro Pedro. Beltrame, De Pedro también. Beltrame. Bueno, después lo vamos a seguir mostrando. Por acá tenemos familia Migliarini. Moyajoli. ¿Toma? Moyajoli. Moyajoli, que estoy de costado, perdón. Familia Moyajoli. Basile Riz. Familia Basile Riz. Basile Riz. También están acá. Así que mira vos qué casualidad que me quedé enganchada con la foto de Son los... familias, llegadas a Villaguay, ¿no es cierto? Uno de los Me encanta primeros. esta foto de la época, ¿no? Qué lindo. Son tus abuelos. No, mis padres. Ah, tus padres, mira Mis vos. padres. Emilio Grassetti y René Massi. Claro, claro. Cristina tenía un tío que se llamaba Primo Maxi. Y no porque fue el primer varón de mi abuelo. Claro. De mis abuelos, esos que Y están acá. todos le decían el tío primo, entonces nosotros que éramos vecinos ahí, que vivía con la hermana últimamente, también le decíamos tío primo. Y por ahí mi hija decía, ay, te Político habla el y tío historiador primo. era tío. Claro, Político sí. y historiador. Él ensamblaba la política con la historia. Entonces amanecías y no te cansabas nunca de escucharlo porque tenía Sí. era un maestro. Es Prácticamente era realmente un maestro. Y un qué, maestro de la qué bárbaro. de la Y política que historia. ahí tenemos familia Antonini y familia Rigaghi Rigaghi. también. Qué lindo, por lo menos pudimos ilustrar un poquito acá de falta familia Minata. Falta familia Minata, sí, no, la familia Pero lo Minata. tenemos al Claro, por representante, las dudas, claro, por supuesto. La tercera generación. está. Tengo familiares de Néstor Claro. que decidieron, chicas jóvenes, decidieron irse a Italia, a la región de su bisabuelo, de su don Antonio Minata, Claro. que fueron a casa a preguntarme qué le podía conseguir de Antonio Minata. Claro. Muy poco le conseguí porque a veces me hablan hasta de otras localidades, de Claro. otra provincia, a ver si le consigo algo porque algunos quieren sacar la ciudadanía, Claro, otros, claro. otros quieren hacer el árbol genealógico. Claro. Y otros, como en este caso de estas dos chicas, Claro. una vivía en Villaguay sí. y otra en Buenos Aires. Claro. Se pusieron de acuerdo y se van a la Se van región del... a la región del lago de Como. El lago de Como, de ahí vinieron los abuelos. Es una belleza porque es del norte de Italia y es la zona, para ilustrar, fíjate de dónde veníamos los Minata, ahí parate. La zona del lago de Como es donde George Lucas, el cinematógrafo de la Guerra de las Galaxias, la boda de la princesa, cuando termina uno de los episodios, que es grabado en un lago, en sueño, donde la princesa se casa en realidad con uno que después se pasó al lado del mal, pero en aquel momento era de los buenos, que tenía el lado oscuro, que no tenía el lado oscuro en ese entonces. Es en el lago de Como, porque él fue y conoció Italia, el lago de Como le encantó y filmó escenas de esa película de la Guerra de las Galaxias en ese lugar. Es de ensueño. Y ahí hay un Minata que tiene un hotel, que yo el día que vaya voy a ir a pasear a lo de mi pariente, pero esa gente vino del norte, llegó del norte y el bisabuelo viene y tiene 4 hijos. Entonces viene un Minata para Villaguay, otro Minata para Colón, otro para Concepción del Uruguay y el otro se cruza a la República Oriental. Y ahí salimos todos los minatajes, Claro. Claro. ahí se Claro, empieza. porque muchos cruzaron a la República Ese, Oriental, claro, también ellos cruzaron. muchísimos Y hay italianos una libreta también. de familia que es muy graciosa, porque una libreta de familia, los tanos, los italianos, digo, como buenos italianos, se peleaban, o sea, mal, y rencoroso como aquello, entonces se pelearon los hermanos. Mi abuelo Juan Bautista con el abuelo de allá, que era el padrino de la hija, entonces en la libreta de familia dice, distanciado de la familia por problemas familiares, o sea, nunca más se hablaron.
Yo te hago la cruz y listo, ya moriste, se acabó, no hiciste nada. Y figuran la Eran En la libreta todos esos terminantes. problemas de familias, claro. O sea, que, bueno, había que era el padrino. Claro. Porque Y una- la familia Minata tiene tradición de Juan Bautista y de Josefina. Juan Bautista con Juan Bautista con Josefina Lazzarini. Y los descendientes y nunca- y ahí tenemos Josefina y mi Josefina, que es mi hija mayor, también es digamos, para mantener la tradición de Claro, de aquello. aquello. Claro, pero los descendientes nunca trataron de encontrarse para... Estamos bien en eso, siempre Por la estamos con grieta, idea. la grieta familiar. No, pero no, en mi caso lo hacemos. Teníamos ganas de reunirnos acá en la Sociedad Italiana, en la Sociedad Rural de acá de Colón, que se llama Miguel Minata. Claro. Y mi sobrino se llama Mario Miguel Minata, porque también se repiten los nombres. digamos. Claro. Claro. Bueno, y una señora Minata, que no sé el nombre, ya me lo olvidé, se casó con un Fabricius, Claro, que fueron los abuelos de Juan Carlos, claro. de mi Claro. marido. Claro, somos parientes en eso, por los Fabricios. Copita del árbol, Por son así, parientes claro. Claro. De- Nos miraba también, no sé, de ustedes Colmenar. si todavía tenemos la familia de Andrés Galucci. El chico trabaja acá de camarógrafo Claro. en el Delco y su mamá siempre miraba este programa. Ojalá que lo esté mirando también. Así le mandamos un abrazo grande también a la familia Galucci. No sé de qué parte del campo son, no tengo idea, pero Claro. sé que nos Pero miraban. si lo- por su- Por el si son del campo van a ver este programa. Claro, Porque claro. tienen este que Y el apellido bien italiano. Claro, pero la verdad que estamos encantados de haberle rendido este pequeño homenaje a los italianos y me amo la música italiana, desde Verdi, Giuseppe Verdi a los actuales representantes de la música italiana. Claro. Y Francesco, Sí. Yo Francesco lo que he Gavalli. manifestado y lo que he contado es muy poquito a todo lo que he rescatado y he buscado y tengo conocimiento de los italianos en Villaguay, que es maravilloso todo lo que se puede aprender de los italianos lo que hicieron en Villaguay. Yo digo siempre que en la parte céntrica de Villaguay, vos te parás en cualquier lugar, en cualquier esquina o a media cuadra, mirás para arriba, para los costados y te puedo decir, esto lo hizo los italianos, acá vivió un italiano. Impresionante las cosas que he rescatado, que a veces alguna de la comisión me dice, ¿de dónde sacaste esas cosas? Y no, yo No. lo vuelvo... Claro, y nos contabas que tenés, porque también Cristina en el diario local, en el diario El Pueblo, se Sí. encarga de hacer, bueno, vos lo sabés, Claro. Las historias constantemente claro, la editorial, el recuerdo de los italianos, y ahora viene la Pero- familia Pache, que es muy conocida también. Sí, tengo en la nuestra historia ciudad. también de doña Daria que me contó, pero ¿qué pasa? Periódicamente lo estoy publicitando, porque lo mío es colaboración. Entonces hay cosas primero en el diario que priman. Primero Claro, no se puede decir. la publicidad, los eventos, lo que ocurre en Villaguay Claro. está primero a la Claro. colaboración. Pero de a poquito se van a ir publicando. Claro. He publicado anteriormente, la última fue de Pedro Pioli, pero la anterior fue de Bianchi. Si la han leído, lo piden en el diario y te hace llorar la historia de Osvaldo Bianchi. Pero que me él- la contó don Osvaldo, el papá de Claro. Dardo, que fue una de las primeras, si no se fue la primera, fue la segunda historia que me contó. Donde ellos se vienen, les cuento así nomás que la parte más sentimental, ellos se vienen porque de la guerra no tenían para comer y dejan sus dos hijitos en manos de la madre paterna. Lo van a ver después, como a los 2 o 3 años, o 4, después de haber clavado una reja, que eran las rejas de, ¿cómo es?
tirada por un caballo y empujada a mancera, entierran una reja con la promesa de buscar sus hijos. Vuelven después de 2 años, tuvieron 2 años en Italia hasta que juntaron dinero, volvieron en agradecimiento a la tierra argentina que los recibió y con proyección a formar familia, a seguir su familia acá. Te hace llorar porque todo lo que pasaron hasta que pudieron juntar el dinero para ir a buscar su hijo. Vas leyendo el escrito que sale también, está en el Facebook del Diario El Pueblo, está más completo, porque a veces en el diario, por razón de espacio, no está completa se tienen que sacar algunos párrafos para que entre en el espacio que me dan para publicarlo. Pero en el Facebook del Diario El Pueblo lo vas a encontrar y te hace llorar porque no solamente Bianchi, la familia Bianchi, ¿cuántos habrán pasado por esos llantos, por ese malestar? Claro, pero encontraron los hijitos y los trajeron. Buscaron, la abuela, pobrísima también en Italia, recorría la fonda con sus 2 nietos y del tacho que ellos en las fondas que dejaban la comida los que iban a comer, ella llevaba esa comida para darle a los nietos. Todo cuenta ahí, una pobreza impresionante. Y ellos hasta comían una sola vez en el día, cuando trabajaban acá, para juntar dinero para buscar sus hijos. Es una historia, todas las historias son tristes. Sí. Claro. Triste y ahí ves, porque no solamente los italianos, como dijimos, los otros inmigrantes también pasaron eso. Yo me he dedicado a la historia porque mis 4 abuelos fueron italianos, así que no hay otra sangre. Sangre que era imposible que no te dedicaras. Lo llevo en el alma y lo hago con mucho amor y quiero, como te digo, si no es hacer un libro, por lo menos que queden las publicidades de Diario El Pueblo, para que algún día tanto los estudiantes, como he ayudado a muchos estudiantes que no saben de dónde encontrar historias de inmigrantes, y bueno, le ayudo en el trabajo que tienen que hacer. Pero que queden para las generaciones venideras, porque así como me pasó a mí, le puede pasar a otros que no buscan y no encuentran nada. ¿Y por qué no conocer la historia de los italianos llegados a Villaguay, que tanto hicieron en este Villaguay, que cada vez está más lindo? Yo digo que en este camino al Bicentenario no nos debemos olvidar de aquellos constructores, arquitectos, que tanto nos embellecieron la ciudad y que la levantaron, porque como te digo, eran ranchitos y casitas precarias de cuadraditas. Que al principio habrán sido constructores, arquitectos, maestros mayores de obra, pero nada más que con sus ingenios, con sus manos, con su creatividad. César Muebles y Colchones. Colchones y somiers al mejor precio de la ciudad. Muebles de pino y melamina, rodados, juegos de living, juegos de comedor, artículos para bebés, electrodomésticos, electrónica y audio. Los esperamos como siempre, en nuestro horario de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 horas. Sábado, abierto solo por la mañana. Pagos en cuentas personales. Todas las tarjetas de crédito y débito. Acércate a Dorrego y Brown. Podés hacer tu consulta a nuestro número telefónico 03455 4187 41. Bonanza. Un lugar donde encontrarás moda, elegancia, buenos precios y lo más importante, en todos los talles. Visítanos en Urquiza 526, Villaguay, Entre Ríos. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. WhatsApp 3455 40 49 97. Bonanza.
Fede le entregamos a Cristina, esperábamos, porque no sabía, perdón, que Juan Manuel era el presidente de la sociedad italiana, pero claro, está su mamá de vicepresidenta, entonces Juan Manuel me hubiera encantado que estuviera acá, pero bueno, le pedimos disculpas porque la verdad que lo invité sin que sepas, pero no ha podido venir seguramente. Y ya estuvo hace poquito él visitándonos, sí. Igual, es amoroso. Le deseamos toda la suerte del mundo. Y bueno, este presente es para ella. Claro, muy bien. Ay, pero muchísimas gracias. Para quien escribe la historia de los italianos, claro. Y a través de ello conocemos una cantidad de gente, de personas, de situaciones, de historias que hacen al corazón latir un poco distinto. Claro, ¿no? claro. Bueno, muchísimas gracias. Y además por el amor que te tenemos siempre. Mis hermanas decían, ay, Cristina Grassetti, va a estar amorosa. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Amo los jazmines, no sé si a vos te gustan. Me encanta, sí. Me encanta. Casualmente tengo ganas de tener una planta, así que ya está. Es como sí. Bien, te leyeron la mente. Mira vos, claro. Muchísimas mi abuelo gracias. También, el nombre de porque mis descendientes, también mi abuelo Vilio, que tuvo por ahí mi sobrino quiere hacer la nacionalidad, pero figura, en vez de Vilio, figura Viglio. Claro, entonces hay todo un tema y se ha movido, mismo, claro. Así que bueno, la foto para la despedida y agradeciendo a ustedes que son quienes nos instan para que sigamos caminando por este planeta de sueño donde tenemos tantas historias para contarles, para recordar, para emocionarnos y también para adornarlo con una flor como el jazmín. Qué lindo. Muchísimas gracias, Néstor. No, muchas gracias. Y éxito con la música siempre. Cariños, Amara, tu amorosa señora que nos atiende también en la farmacia. Muchas gracias. Cristina, tu familia. Muchísimas gracias, Silvia. Por supuesto, nuestro cariño siempre como Añata Risi, nuestra querida Añata y familia. Sí. Así que yo encantadísima que me invitaste, porque yo hablando de estos italianos me encanta muchísimo y la historia, y como te digo, es lindo que los habitantes y la juventud en especial de Villaguay conozcan lo que trabajaron, lo que hicieron y cómo prosperó Villaguay con la mano laboriosa que tuvieron estos arquitectos italianos que hicieron un Villaguay hermoso y lo adorna la ciudad, que cada vez está más linda. Así que muchísimas gracias. El espíritu de ellos siempre está como siempre duendes, claro, exactamente, trayendo más italianos. Es como lo sentí el sábado con la fiesta que tuvimos. Yo sentí que nuestros viejitos andaban ahí dando vueltas, revoloteando, claro. Sí, la gente respondió seguramente. Sí, los comentarios después posteriores también. Esa fue parte de la locura italiana, porque con Juan Manuel nos encontramos a principio de año y ahí empezamos a delirar. No, cuando la muestra de la Zoila empezamos a delirar, vamos a hacer esto, vamos a iluminar y vamos a llevar y vamos a poner y listo, ya está. Quedó acá en la mente. Es el espíritu de ellos, entonces cuando llegó la fecha le digo, activos. ponemos fecha, listo, y ahí le fuimos dando y bueno, la municipalidad nos dio una mano terrible con el tema de la luz y el sonido, pero sí, pero fue un marco, Silvia, para que vos te dé una idea, en el cual estábamos prácticamente cerca de 80 personas haciendo música dentro de la sociedad italiana, que la próxima la hacemos a la vereda, porque no entramos todos, pero era el coro, más la banda, más telonero, éramos un grupo así que no entrábamos en el hall de tanta cantidad entre la música instrumental, la música vocal, todo. Y todo gracias a la sociedad italiana. Y aparte es un lugar también donde siempre se puede contar para hacer una exposición, para hacer una presentación de libros, para tantas cosas. Eso siempre queremos hacer eso porque
cuando los viejitos fundaron la institución, su lema era uno para todos y todos para uno. Así que nosotros seguimos lo mismo, todo un compañerismo de colaborar, uno para todos y todos para uno. Así que seguimos con eso y especialmente con los eventos culturales, que es lo que nos gusta. Yo tengo una frase de Tsiolkovsky, con esto cerramos, que dice: pocas cosas que valen la pena se han conseguido jamás sin soñar. Claro. Más para que los sueños fructifiquen deben ser controlados por la razón y basados en la verdad. Yo creo que esto de la sociedad italiana es controlados por la razón, por ustedes, y basados en la verdad, que es la historia que nos han contado, que estamos viviendo y que será eterna seguramente. Para ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.